Vamos esta semana a trabajar en una nueva dimensión para el análisis administrativo y de las organizaciones, y en este caso la dimensión la llamamos dimensión tecnológica. Metodológicamente la trabajamos, la incorporamos luego de haber visto procesos, porque en la metodología del abordaje vamos a ver la tecnología asociada a los procesos. ¿Y por qué es esto? Porque cuando hablamos de proceso, una de las preguntas que tenemos que responder cuando relevamos cómo se realizan los procesos es el cómo. Bueno, justamente la tecnología nos ayuda a entender las metodologías, los instrumentos, los aparatos con los cuales se ejecutan los procesos y se produce el bien o servicio que es objeto de la institución. Entonces, esta es la asociación que existe entre lo tecnológico y la gestión de los procesos de una organización. La generación, la implementación, la socialización de la tecnología son fenómenos sociales, es decir, un ser humano creó, inventó, ideó, descubrió una forma de actuar que es beneficiosa y por lo tanto no se lo dejó en su cabeza, en su conocimiento, sino que lo trasladó, lo hizo circular, lo socializó. En la medida en que esa tecnología es replicable porque es útil socialmente, se traslada y se transmite con mayor facilidad. Entonces, las tecnologías son replicables. Esto que ocurre a nivel social ocurre también a nivel organizacional. Entonces hablamos de tecnologías organizacionales. Recuerden que la tecnología no es necesariamente algo tangible. La tecnología también puede ser una idea, un modo de abordar, un modo de trabajar. Esos también son esos conocimientos que tienen impacto en la organización, en la generación de un servicio, de un producto, son tecnologías también. A su vez, esas tecnologías organizacionales las clasificamos en tecnologías centrales o tecnologías de gestión. Y aquí viene también la asociación con los conceptos que vimos en la unidad de procesos. ¿Por qué? Porque las tecnologías centrales son los mecanismos, los instrumentos, los modos de abordaje de los procesos que llamamos sustantivos neurálgicos o misionales. En tanto que las tecnologías de gestión son los instrumentos que utilizamos para producir los procesos de apoyo en las organizaciones. Aquí en este punto hacemos dos o tres aclaraciones. En primer lugar, que la tecnología en sentido amplio, como dije recién, implica conceptos que exceden lo informático. Hay una tendencia, dado que en la era en que vivimos, la era de la información, la era de informática, de Internet, de lo digital, de lo comunicacional, donde nos hemos olvidado que hay tecnologías que preexisten a esta era. Y de hecho, muchas de las tecnologías que implican gestión y organización, conceptos organizacionales, son preexistentes. Entonces, diferenciamos tecnologías en sentido amplio de tecnologías de la información. Hoy nuestro mundo está tan informatizado y digitalizado que tendemos a pensar que son sinónimos. Uno es un concepto amplio y el otro es un concepto más concreto, puntual, obviamente muy útil y muy utilizado cuando hablamos de innovación en nuestra sociedad. El segundo concepto tiene que ver que antes decíamos TIC, tecnologías de la información y la comunicación, pero como hemos visto, no existe una tecnología que no sea comunicada. Por lo tanto, como es parte de la información, transmitirla, socializarla, hoy por hoy hablamos más de tecnologías de la información, entendiendo que incluye el hecho comunicacional. En cuanto a la definición concreta que vamos a utilizar de tecnologías de la información, vamos a usar la que da la ley 27078. Y acá es interesante y la vamos a desmenuzar un poco. En primer lugar, habla de, y aquí estamos los elementos que conforman una tecnología de la información: recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten. Y aquí nuevamente me paro para decir, estas son acciones y hay como un ciclo del trabajo de la información y qué actividades están implicadas en este ciclo. Compilar, procesar, almacenar y transmitir la información. Y luego tenemos los medios por los cuales se realizan estas acciones. Y el medio, hasta ahora, pueden ser voz, datos, texto, video, imágenes, entre otros que se irán agregando. Cada uno de estos últimos los conocemos generalmente con tipos de archivos. Entonces,
Estos son los conceptos que hablan de la ley respecto a la tecnología de la información y estos conceptos en un instante ya vamos a ver, los vamos a complementar con los aspectos que llamaríamos los aspectos blandos de la tecnología de la información. Recién cuando definíamos las TICs de acuerdo a la descripción que hace la ley, anticipamos que los componentes que enumeraba la ley eran los que llamamos componentes duros. ¿Y por qué? Porque la tecnología, tanto en el diseño, en su utilización, en su implementación a nivel organizacional, implica tener en cuenta los seres humanos que van a estar de los dos lados, desde en la organización internamente, utilizando esa tecnología, pero del otro lado hay un destinatario que accede vía la página web, vía una app, o también hay datos de ciudadanos que tenemos en nuestra organización y que debemos cuidar. Por lo tanto, hay otros aspectos que también son importantes a tener en cuenta. Entonces, ampliamos esos elementos. ¿Y aquí qué agregamos? Capacidades y habilidades digitales, tanto de la organización como de quienes están, como dije, los usuarios. Capacidades y habilidades de los receptores, la ciudadanía, los clientes, infraestructura tecnológica, que eso sí estuvo incluido en la definición que dimos recién, el marco normativo, que abarca parte de lo que abarca, también está en la seguridad informática, el cuidado de la información, y también el marco de interoperabilidad y estándares técnicos. Estos estándares son los que hacen posible que software de distintas organizaciones puedan interactuar sin intervención humana y entonces eso hace como una economía y eficiencia en el uso de la información porque lo que ya existe en una base de datos se reduce la necesidad de duplicar esa carga y a su vez utilizando la misma base de datos simplificamos y reducimos errores de carga. Ahora, para que dos bases, tanto en una misma organización o en otras organizaciones, compartan información en forma automática y en tiempo real a través de software, sin, como dijo, sin comunicación humana que esté mirando un dato y copiándolo en el otro, tienen que haber estándares técnicos que se llaman estándares de interoperabilidad. Es decir, que hay acuerdo técnico en los formatos y en los lenguajes. Y cuando hablan el mismo lenguaje y utilizan el mismo formato, los software de distintas organizaciones o de distintos usos se van a entender entre sí. Entonces, a esto le llamamos estándares de interoperabilidad que pueden o no estar implementados en el marco normativo regulador.